Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 51. Símbolos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dijo César al ver a Zelda y a los 3 bebés que se sumaban al grupo. Buscaremos otro refugio, Derek contestó. Ya todos se habían subido a la espada de Zelda, no podían excluirla ni dejarla de lado cuando ella estaba cooperando tranquilamente sin hacerle daño a nadie. Hugo y César aún seguían teniendo un poco de miedo de ella, pero al mismo tiempo sabían que Zelda era uno de esos raros animales que poseían inteligencia. César lo asimilaba bien al ya haber conocido a Daisy, mientras que, con Hugo, no era la primera vez que él se encontraba con un animal así. Lo que a Hugo le asombraba, era conocer a 2 animales inteligentes que no fueran hostiles. El anterior animal inteligente que él conoció era un maldito camaleón con la habilidad de cambiar de forma cuyo pasatiempo y diversión era hacer masacres. Ardilla, diles que se agarren bien, estoy a punto de despegar. Zelda habló hacia Daisy. Ok. Daisy levantó su pulgar hacia Derek, ella solo necesitaba hacer una simple seña para que él la entendiera. Agárrense, Zelda está por volar. Derek habló hacia los demás. Las enormes alas de Zelda comenzaron a moverse, el polvo y aire que levantaban en cada movimiento era asombroso. Pronto, ella ya estaba en el cielo, con su vuelo podría llegar en cuestión de segundos al refugio, pero como había humanos en su espalda, ella tenía que disminuir su velocidad lo máximo posible para seguridad de estos. Oh, estamos pasando esa rara piedra, César dijo con asombro mientras trataba de disimular su pánico a las alturas. Al ver la tableta más de cerca, todos pudieron ver los extraños símbolos que tenía. Letras. No recuerdo haber visto alguna cultura que las usara, pero por alguna razón siento haberlas visto ya antes, Brandon dijo. No sé lo que dice, pero al igual que tú siento haber visto esos símbolos en otro lugar, César contestó a Brandon confundido. John y Hugo también tenían una mirada confusa, ellos tampoco entendían qué significado poseían esos símbolos, o lo que era la tableta, pero al igual que los otros 2, había cierta familiaridad a lo que estaba escrito. Y entonces las palabras de Derek los dejó rígidos. Subconsciente, esos símbolos son las raras letras que aparecieron en mi cabeza cuando descubrí mi habilidad. Todos abrieron los ojos con asombro, incluso Zelda que comprendió de lo que hablaban. Las palabras de Derek eran verdad, esos símbolos fueron los extraños códigos que aparecieron integrados en su cabeza explicando su habilidad mutada. Por eso les eran familiares mas no los entendían. Además de los símbolos parecía haber algo más, como una especie de jerarquía, John dijo con confusión, ya iban muy alejados por lo que lo escrito en la piedra ya no era visible. Todos guardaron silencio, si no fuera por las crías de Zelda que pillaban de vez en cuando, todo estaría en absoluta calma. El descubrimiento que acababan de conocer les dejó una gran cantidad de dudas. Todos estaban tan sumidos en sus pensamientos, incluso Derek, que no notaron a la ardilla que miraba con sumo terror y desconcierto a la lejana tableta de piedra. Ja. Daisy dejó salir una pequeña risa nerviosa. Sobreviviendo hasta ser el más fuerte. Capítulos de la tercera ola. Sucesos inimaginables sucedieron, catástrofes y muertes nunca antes vistas, el movimiento de la tierra que trajo a flote piedras enterradas a miles de kilómetros bajo el suelo, animales perdiendo la cordura y los peores monstruos enemigos, los Mesta. Gracias a lo recordado de la novela, Daisy sabía que temblaría, sobre la aparición de esas raras tabletas, e incluso, el hecho de que por alguna razón los Mestas no se acercaban a los sitios cercanos a estas. Sin embargo, la novela había sido muy general sobre ello.
Nunca leí que en esas piedras había una especie de jeroglíficos escritos, por lo que ella recordaba, solo te mencionaban que extrañas piedras salieron del suelo, y Rodrigo, al estar sumamente cansado al pelear constantemente, se percata que los méstanos se acercan en un rango de varios metros alrededor de estas. Esa es la forma en la que él sobrevive antes de caer dormido en las últimas horas. Sin embargo, las discrepancias en lo que Daisy leyó y lo que sucedió en la realidad no era lo que la tenía aturdida ni preocupada. No era la primera vez que la novela dejaba de lado cosas importantes sin describir. Había una jerarquía. La tableta tenía muchas letras escritas, como si en ella hubiera un texto. Sin embargo, en lo más alto había 5 símbolos con diferentes formas, parecían dibujos, y estos estaban acomodados unos sobre otros. Había otros 2 símbolos, pero estos estaban separados, como si pertenecieran a otra parte o se refirieran a otra cosa. Uno de ellos Daisy no pudo verlo bien, mientras que el otro era peculiar. Parecía como si hubiera sido formado a la fuerza, como si alguien hubiera tomado un cuchillo y lo dibujara lijando la piedra. Daisy no comprendía qué significaba todo eso, ni siquiera sabía si existía una razón por la distribución o la posición de los símbolos. Ella solo estaba segura de una cosa. En los símbolos que parecían estar bajo una jerarquía. El símbolo más alto, aquel que estaba sobre los otros 4, esa forma, era la misma que ella vio en la frente de Derek antes de que él despertara en la segunda ola. Una corona. Daisy siguió mirando a la ahora ya casi imperceptible piedra, su corazón latía sumamente rápido, grandes dudas y teorías asaltaron su cabeza. Lo que yo leí en mi antigua vida. ¿Realmente era una novela? ¿Está todo tranquilo afuera, verdad? Kelly preguntó a Gerardo, el cual acababa de entrar. Sí, de todas maneras, Diego se quedó vigilando, contestó él mientras tomaba asiento. Hugo les había dicho que soltarían una bengala de acuerdo a la situación que encontraran. Normalmente no usarían algo así, ya que eso también podría dar su ubicación a posibles enemigos. Pero al no haber otra forma de comunicarse, esa era la única opción. Hace poco una bengala azul salió cerca del territorio de la jungla, Gerardo dijo hacia Ana, Antonio y la ya despierta Cecilia. La bengala azul era aquella que Hugo lanzaría en caso de que encontraran a Derek y ya fueran en camino. Ana suspiró de alivio. Antonio comenzó a sonreír mientras Cecilia se veía tan feliz hasta el punto de querer brincar en la cama. Parecía una eternidad el tiempo en que estuvieron separados. Por suerte, todos estaban bien. Golpe. El sonido de Diego abriendo con urgencia la puerta desconcertó a todos. Antes de que Brittany, que era la más cercana, le preguntara qué sucedía, Diego comenzó a gritar. Águila. Una enorme ave viene directo hacia acá. Gerardo se puso tenso, Brittany y Kelly se veían asustadas, Antonio y Ana se pusieron rígidos. ¿Qué hacemos?, dijo Diego con nerviosismo. No era la primera vez que se enfrentaba a un animal mutado, pero las antiguas experiencias en batalla le decían que esa enorme ave era totalmente diferente al resto de enemigos con los cuales había luchado antes. Tenemos que, antes de que Gerardo terminara de hablar, la pequeña Cecilia, que todavía estaba recostada a un lado de Antonio, ya estaba firmemente parada en la puerta. Resistir, habló Cecilia como si estuviera completando la frase de Gerardo. Diego, sin darse cuenta, mostró una expresión de alivio. Es verdad, había olvidado que existe esta niña en nuestro equipo, pensó él. Normalmente se sentiría patético por depender de una pequeña más de 15 años menor que él, pero cuando se trataba de sobrevivir, no existía el orgullo. De hecho, Cecilia era la razón por la cual Antonio y Ana tenían expresiones rígidas. Desde que Diego habló, e incluso desde unos cuantos segundos antes, la expresión de la pequeña cambió drásticamente, como si estuviera lista para ir a una batalla. Le patearemos el trasero, así cuando el amigo Derek y Daisy regresen tendremos sopa de pollo para comer. Cecilia habló mientras les hacía la seña de síganme a Gerardo y Diego. Antonio, Cecilia, Ana.
Cuando ese bastardo de Hugo regrese seré yo la que haga sopa de pollo con él. Antonio se sorprendió aún más, no solo la tierna Cecilia había dicho le patearemos el trasero, sino que también había escuchado a su abuela decir la palabra bastardo. Eso solo significaba que ella estaba realmente enojada. Antonio prendió una vela imaginaria en su mente por el bienestar de Hugo. Lo siento Hugo, no sé por qué mi abuela está enojada contigo, pero espero y sobrevivas. Posiblemente Antonio era el único que se preocupaba de corazón por Hugo de entre todas las personas con las que estaban. Sin embargo, antes de que la comandante patea traseros Cecilia y sus dos lacayos salieran a tener una pelea a muerte, el sonido de algo enorme aterrizando en el exterior se escuchó, y entonces, la pequeña regresó a tener su expresión adorable de siempre junto con una mirada sorprendida pero alegre. Están aquí, están aquí. Cecilia salió disparada hacia el exterior. Oh, oye. Diego y Gerardo pronto la siguieron desconcertados. Afuera del refugio, Zelda ya había aterrizado y al igual que antes, puso su ala inclinada para que los humanos pudieran bajar sin problemas. César, que había sido uno de los primeros en bajar, ayudó a Derek con uno de los pequeños pollos que se aferraban en su espalda. Les decía pequeños ya que eran crías todavía bebés, pero su tamaño era más de 1 metro. Cheji. Para antes de que reaccionara, César ahora tenía algo más aferrándose a su cuerpo. Un pollo en brazos, y una enana en su espalda. De alguna manera César comprendió el sufrimiento de Derek. Capítulo 52. Me está normal. Joven maestro. Mientras Ana abrazaba a Derek con alivio, y Antonio se acercaba también a él, el resto de las personas se miraban unas a otras. Había un ambiente extraño. Gerardo, Diego, Kelly y Brittany, al estar todavía impactados por Zelda, no sabían ni cómo comenzar a cuestionar qué rayos había pasado. Por otra parte, John, Hugo, Brandon, César y Daisy todavía tenían rostros serios y no dejaban de pensar en aquellos raros jeroglíficos. Daisy. Finalmente Cecilia rompió el ambiente incómodo al acercarse con entusiasmo a la ardilla que se perdía de vista al estar al lado de una enorme ave. Oh, hola, Cecilia. Daisy brincó a la altura de la pequeña. Allí aquellos que aún no conocían a Daisy se volvieron a sorprender. Es verdad que tenían una ardilla, se ve linda sí, y eso la hace más aterradora. Recuerden que sigue siendo un animal mutado. Y entonces, Derek, que había estado en silencio, movió su mirada hacia un lado viendo hacia las enormes enredaderas. En ellas había un gran hueco. Ese lugar había sido donde anteriormente la boa enemiga se impactó. Los demás, al notar su vigilancia, también voltearon y se pusieron nerviosos. No sentían nada y eso era lo más preocupante. Desde que se sintió ese pequeño temblor, era como si aquellos horrorosos monstruos cadáveres se hubieran esfumado o paralizado. Pero al ver que no solo Derek, sino además la pequeña ardilla y la enorme ave se ponían en una posición de ataque, todos comprendieron que un enemigo estaba cerca. Derek debería decirle a los demás que entren al refugio. César preguntó en voz baja. Él tenía cargado a uno de los bebés de Zelda, por lo tanto, podía sentir la rigidez y el miedo de este. Posiblemente el pequeño comprendía la vigilancia de su madre, eso solo dejaba a César más preocupado. Sin embargo, sorpresivamente Derek se negó con un rostro serio. No, eso sería aún más peligroso. ¿Qué? Sabe que estamos aquí, a diferencia de la anterior boa, eso fácilmente puede romper las paredes, si llega a provocar un derrumbe podrían quedar sepultados. Eso, Derek no lo catalogó como animal. Los rostros de todos se pusieron más serios. César comenzó a cargar su arma, Hugo y John sacaron sus pistolas, Brandon se puso enfrente de Derek mientras preparaba su habilidad. Viene, la pequeña voz de Cecilia sonó. Y entonces lo que quedó al descubierto dejó a varios totalmente aterrorizados. Era uno de aquellos monstruos de carne podrida, uno que ya habían visto antes. Aquel que mató a Ernest y que simulaba una silueta humana. Sin embargo, eso no era lo aterrador era que su forma había cambiado a una aún más mórbida y aterradora. Y sobre todo,
Esa cosa que caminaba lentamente dejando su horrendo cuerpo al descubierto al salir poco a poco de la obscuridad, mientras lo hacía, iba devorando el cadáver de un pequeño niño con deleite. ¿Me está anormal? Daisy se puso en guardia mientras se ponía nerviosa. Maldición, las cosas están volviéndose más raras. En la novela los mestas anormales, aquellos que no eran puro instinto, comenzaron a salir frecuentemente tiempo después de la última ola. Sin embargo, uno que otro fue visto durante la tercera ola en casos sumamente extraños. Rodrigo fue uno de esos casos. Él se topa con un mesta anormal y sobrevive gracias a la tableta de piedra que salió en Cuidad Mónica. Pero después, ya a salvo con sus amigos, él descubre que de entre todos los sobrevivientes solo él se topó con un monstruo así. Incluso hasta llegan a bromear de que él alucinó o estaba mintiendo. Por eso para Daisy era raro, ella ya había escuchado de John y Hugo lo que habían pasado, por eso estaba desconcertada. En poco tiempo, ellos se habían topado con dos mestas anormales, el que tenía forma de gorila con el cual Cecilia peleó, y aquel que estaba justamente enfrente de ellos ahora. Sin embargo, ella ya no tuvo tiempo de pensar más, todos sus pelos se pusieron de punta y corrió a pararse frente a todos mientras amenazaba con toda su hostilidad a aquel monstruo. Al ver cómo ese mesta los ignoraba solo fijando su mirada en un único lugar, Daisy recordó una peculiaridad que la mayoría de los mestas anormales, y aquellos con aún más inteligencia que saldrían en el futuro, tenían. El hecho de que, por alguna razón, a estos les gustaba en especial la carne inmadura. En otras palabras, les fascinaba comer bebés y niños. Ra. No solo los gruñidos de Daisy se escucharon, Zelda también cambió su expresión a una de completa ira. Derek pasó a los brazos de Brandon al dormido Adam, mientras este lo veía con confusión. Él tenía una mirada sumamente fría al igual que John, Hugo y César que abrazaba a Cecilia con suma protección. Ellos al igual que Daisy lo notaron. El monstruo solo veía a Cecilia, a Dan y a los dos polluelos de Zelda. El mesta después de terminar de saborear la última parte del pequeño cuerpo que había asesinado, inclinó su cabeza como si estuviera viendo a los humanos frente a él. Antonio, Kelly y Brittany se pusieron rígidos, ellos recordaron que ese era el gesto que el monstruo hacía cuando estaba a punto de atacar. Sin embargo, a diferencia de la última vez que solo Hugo pudo reaccionar un paso tarde, ahora las cosas sucedieron diferente mientras todos seguían aturdidos. El monstruo que se había abalanzado directamente por el bebé en los brazos de Brandon, creando una fuerte onda por su movimiento, fue parado por la embestida de una ardilla. El mesta fue detenido a unos metros, pero a pesar de que Daisy había usado una gran cantidad de fuerza este no fue repelido. El monstruo usando una de sus extremidades que simulaba un deforme brazo humano reaccionó con gran rapidez para atacar a Daisy, pero ella giró en el aire endureciendo su cola e interceptando el brazo del mesta. El sonido de carne desgarrada y algo dislocándose sonó. Aprendiendo de lo anterior, esta vez Daisy usó mucha más fuerza, sin contenerse e incluso haciéndose daño a ella misma. Un brazo completamente inservible no es nada para un mesta, ignorando su extremidad volvió a atacar a Daisy, ella retrocedió a una gran velocidad, y entonces una enorme garra de ave partió al monstruo haciéndolo volar en el proceso. El monstruo se estrelló contra uno de los almacenes cercanos, su cuerpo era tan duro y resistente que terminó destruyendo las paredes de la construcción. Gra. El grito ensordecedor de cuerdas vocales destrozadas sonó mientras el monstruo moviendo su cuerpo con enojo comenzaba a destruir el pequeño almacén. Todo había sucedido en cuestión de segundos, lo que dejó aturdidos a casi la mayoría. Solo Daisy, Zelda, Derek y John eran capaces de seguir la velocidad del monstruo, de entre ellos John a pesar de poder ver los movimientos, en caso de que el mesta atacara con todas sus fuerzas, no sería capaz de resistir. Hugo, César y Brandon iban un paso atrás, podían reaccionar, pero iban segundos más lentos que el mesta. Gerardo iba segundos aún más por detrás que ellos.
mientras que el resto no podía seguir para nada la velocidad del monstruo. «Maldición», Brandon maldijo en silencio, sin importar que no pudiera seguir por completo al Mesta. Él terminó dándose cuenta de que este iba por Adán. Los escombros del almacén destruido volaron, el enojado Mesta ya se había reincorporado por completo. John, César y Hugo comenzaron a dispararle con las balas modificadas, pero a diferencia de los anteriores monstruos sin raciocinio, este, sabiendo la peligrosidad de las balas, comenzó a esquivarlas. Con proyectiles pequeños y un objetivo del mismo tamaño que un humano, era más complicado acertar cuando el blanco se movía a velocidades sobrehumanas. «No disparen sin pensar, quedan pocas balas». John habló. Con las municiones que traían Hugo y el grupo de Brandon pudieron abastecerse un poco, ya que la mayoría de sus armas como municiones estaban en la madriguera de Daisy, la cual estaba en remodelación. Pero ya cada una de las partes había usado una buena cantidad durante todos los intercambios, tanto con animales como monstruos. Quedaban pocas balas y los objetos como granadas no podían usarse estando tan cerca del Mesta. Además, no solo quedaban pocas balas, sino también, no todas estaban alteradas con la habilidad de César. El propio César lo había dicho antes, desde que el cielo se tornó rojo, dejó de sentir la energía del sol, por lo que su habilidad se recargaba sumamente lento. En la actualidad, él ya no tenía la energía suficiente para alterar más balas. Tenían que usar sabiamente cada tiro sin desperdiciar. Por ello, cuando fueron a buscar a Derek, iban sin la intención de pelear realmente. «Crack. Te atrape», la voz sin emociones de Derek se escuchó. El Mesta, que hasta hace poco se movía como un animal a cuatro patas a altas velocidades, estaba estático rígidamente mientras toda su carne se quebraba. La sangre chorreaba de él mientras su carne crujía como si estuviera bajo una increíble presión de fuerza. «Disparen ahora», Hugo gritó, asombrándose por dentro de la habilidad de Derek. Lamentablemente, el Mesta, destrozando de una manera sumamente tétrica su mandíbula, dejando escapar su horrendo chillido por los pequeños huecos del poder mental inestable de Derek, gritó aún más fuerte que antes. «Arrgh». Y entonces, más Mestas comenzaron a llegar. Derek rechistó su lengua en un raro momento de frustración. Si no fuera por los malditos cambios en su cuerpo y mente, él jamás le hubiera dado ninguna escapatoria al Mesta. Entre todos hicieron un círculo, Ana, Brittany y Kelly frente a Antonio, que cargaba a Adam, Cecilia y los dos polluelos de Zelda en el centro, Diego, Gerardo, Brandon y César en los alrededores de ellos, y finalmente, Zelda ocupándose de la retaguardia, Hugo de la parte izquierda, John en el lado derecho, y Derek y Daisy en el frente. «Esto no va a funcionar», el chico pelinegro y la ardilla pensaron lo mismo. Capítulo 53. Deseo irracional. Con la llamada del monstruo anormal, más Mestas comenzaron a llegar. Con una sola entrada en el refugio donde se hospedaban, esconderse en él sin deshacerse del monstruo con forma humana primero sería equivalente a quedar atrapados. DSK. Sangre comenzó a bajar por los labios de Derek. Mantener por tanto tiempo restringido a un fenómeno que forcejeaba con una fuerza aterradora con su poder mental inestable ya estaba pasando factura a su cuerpo. Justo cuando los Mestas comenzaban a acercarse, la pequeña Cecilia gritó: «Acábenlos». Osos enormes y aterradores salieron de los rincones abalanzándose contra los Mestas. Aprovechando el momento, Derek soltó al Mesta para que terminara enfrentándose al oso que parecía ser el líder de todos los demás. Sin tiempo para que Ana y Daisy reaccionaran por la ridícula habilidad de Cecilia, Derek habló: «Zelda, llévanos al almacén al que teníamos pensado ir. Ana, Antonio y las dos mujeres de allá, tomen a los niños y suban a Zelda lo más rápido que puedan, los demás estén en guardia hasta que ellos suban». Zelda comprendió, al haber muchos enemigos y personas que proteger, la mejor opción era escapar mientras pudieran. «Pero, amigo Derek, eso no funcionará. Mis esclavos solo pueden pelear por poco tiempo para después desvanecerse si yo me alejo mucho. Tal vez podamos dejar atrás a todos los monstruos, pero ese poco tiempo no servirá para aquel tipo aterrador».
Sorpresivamente fue Cecilia la que habló a Derek mientras apuntaba al Mesta anormal que estaba en una pelea a muerte contra un enorme oso. Ignorando selectivamente la palabra esclavos de Cecilia, Derek asintió a la pequeña. Lo sé, el mayor problema es esa cosa, por eso debemos eliminarlo lo más rápido posible. Primero lo alejaremos de los demás monstruos para después deshacernos de él antes de llegar al nuevo refugio. Quedarse rodeados no era una opción, también tenían que encontrar una nueva fortaleza. Gracias a la pelea entre los extraños osos y los monstruos, incluso las paredes del almacén en donde se escondían estaban comenzando a dañarse. Derek sabía que debían darse prisa, por alguna razón su mente le mandaba señales de ansiedad, y estas no eran por los monstruos. Era confuso, pero de alguna manera él sabía que algo más estaba a punto de ocurrir. También al ver a Daisy convenciendo a Zelda y al resto de darse prisa, Derek sabía que la ardilla estaba nerviosa y ansiosa por llegar a un refugio. Zelda, rápido, no tenemos tiempo, algo malo está a punto de ocurrir. Si no llegamos al nuevo almacén seremos un plato listo para engullir. Menos de una hora. Ese era el tiempo restante para que las personas mutadas cayeran dormidas. Las últimas horas de la tercera ola estaban por ocurrir, por lo tanto, los Mestas se volverían más violentos y su actividad se intensificaría. De acuerdo, suban. Zelda abandonó su posición de ataque y se inclinó para que todos pudieran escalar. Antonio cargando al ya despierto y asustado Adán, Cecilia y las dos también temerosas crías de Zelda fueron los primeros en subir. Mientras Daisy mandaba a volar algunos Mestas entrometidos al igual que Derek, el resto del grupo también ya había subido en Zelda. Joven maestro, suba. John gritó. Zelda ya estaba preparando su despegue. Derek, ve. Yo me encargo de las molestias. Daisy chilló. Derek no podía entenderla, pero por la postura de Daisy le entendió sus intenciones. Derek corrió rápidamente y tomó la pata que Zelda le estaba dando. Los osos de Cecilia seguían peleando contra los Mestas, pero todavía había algunos que lograban pasar las defensas de estos, por lo que Daisy se quedaría hasta el final para evitar que lograran acercarse a Zelda e impidieran su despegue. De todas maneras, mientras Zelda no fuera demasiado elevada, Daisy todavía podría alcanzarlos. Agárrense fuerte, aun si sabía que no la entenderían. De todas maneras, Zelda advirtió. Y entonces sus enormes alas comenzaron a batirse con más fuerza. Si antes levantaban increíbles ráfagas al moverse de forma tranquila, ahora Zelda, moviéndolas de manera brusca sin contenerse a propósito, generaba aún mayores y aterradores vientos que sin duda cortarían o mandarían a volar a muchos desprevenidos que se acercaran sin pensar. El águila finalmente se elevó alto. Tonto. ¿Cómo pudiste perder? Y el grito enojado de Cecilia se escuchó con claridad. El Mesta anormal, consciente de que sus presas se escapaban, logró liberarse del enorme oso con brusquedad mientras los perseguía con obsesión. Pero antes de siquiera poder acercarse lo suficiente, una pequeña ardilla se interpuso en su camino. No lo harás, bastardo. El monstruo la atacó con furia, pero Daisy esquivó golpeándolo con su cola en el proceso. Apenas tocó el piso y el Mesta ya estaba atacándola de nuevo. La velocidad de Daisy era solo un poco superior a la de él, por lo que mientras no pudiera tocarla ella tendría la ventaja. Eso pensó por unos segundos, ya que el Mesta comenzó a deformar su cuerpo, sacando de su torso manos que se dirigían a ella de todas direcciones. ¿Es en serio? Daisy brincó rápidamente en el aire mientras usaba su ágil cuerpo para maniobrar y esquivar al mismo tiempo. Cayendo como un proyectil a altas velocidades, ella aprovechó su brinco y se estrelló contra el Mesta, erizando su pelaje al máximo, cortándolo severamente. Pero Daisy estaba tan consciente de tener cuidado con su mandíbula que olvidó las extremidades originales del Mesta. ¡Auk! Uno de los brazos simulados del monstruo había encajado sus filosas garras en un costado del lomo de Daisy. Debido al dolor y a que el Mesta la había atrapado, los instintos y reflejos de protección primitivos de Daisy se activaron.
Ella mordió el cuello del Mesta anormal con fuerza, desgarrando la carne y dejando su cabeza colgando solo unida por un trozo de carne. Y la sangre podrida de los cuerpos muertos de los cuales el Mesta estaba formado bruto. A pesar de que Daisy se había liberado, ella se puso rígida. Muy pocas veces Daisy había mordido a sus enemigos, no solo porque lo veía antihigiénico, sino también, porque al hacerlo podía llegar a probar la sangre de ellos. Y ahora, eso fue lo que había sucedido. Originalmente, la carne y sangre de los Mestas una vez fueron personas o animales. El lado racional de Daisy gritaba de asco y náuseas, sin embargo, la mayor parte de su mente estaba a punto de volverse loca por el éxtasis de volver a probar. En una postura que demostraba salvajismo, Daisy comenzó a rodear al Mesta que por alguna razón desconocida había dejado de moverse, sus ojos se iban tornando cada vez más desenfrenados y sin conciencia mientras destellos rojos salían de sus pupilas. Los dientes de Daisy comenzaron a cambiar a una dentadura parecida a la de un perro salvaje, la saliva se desbordaba por su boca de una forma horrible y fea. Justo cuando ella estaba a punto de abalanzarse a devorar la carne del Mesta, el fuerte gañido de Zelda la despertó. «Daisy, no pierdas la cordura». Zelda ya iba alejada, si Daisy no se daba prisa ya no podría alcanzarlos. En la espalda de Zelda estaban todos mirando hacia su lado con preocupación, también estaba Derek con una rara expresión ansiosa en su rostro. Daisy abrió los ojos con asombro, el recordar lo que estaba a punto de hacerla asustó y la dejó helada, pero ese sentimiento y deseo irracional seguía en su mente. Ella encajó sus propias garras en su herida abierta para despertarse. «Recapacita, idiota». Mientras se autoinsultaba, Daisy corrió a toda velocidad escalando techos y construcciones medio caídas, finalmente, usando su cola como un resorte, golpeó el piso elevándose a increíbles distancias. «No llegaré». Cuando pensaba que caería, el cuerpo de Daisy sintió una extraña fuerza que la sujetaba, haciéndola flotar de una manera suave. El pequeño cuerpo de la ardilla llegó flotando hasta los brazos del chico apuesto que tenía sus brazos extendidos para abrazarla. «Tonta, no era necesario que te pusieras en peligro para retenerlo». Derek abrazó a Daisy viendo con una mezcla de ira y culpa la fea herida en su cuerpo y la sangre roja que manchaba su pelaje. «Daisy, ¿estás bien?» «Daisy. La herida tenemos que curarla». Las voces de Antonio, Cecilia y Ana llegaron a las sensibles orejas de Daisy. Sin voltear, ella también sabía que las miradas de preocupación que sentía provenían de John, César y Hugo. Por alguna razón Daisy escondió su cabeza, la vergüenza y el alivio de que nadie cuestionara o se diera cuenta de lo que pasó la hizo sentir tímida. Pero entonces, ella se llenó de miedo. «Yo antes me debí de ver como un animal salvaje, ¿verdad? No, no. Ellos no pueden verme así». Daisy se sobresaltó, recuerdos de su anterior vida humana que puso en lo recóndito de su memoria regresaron como burlándose y recordándole temores que quería ignorar. Ella se sobresaltó casi temblando, pero entonces Derek la abrazó más fuerte. «Daisy». Por reflejo, ella levantó la cabeza para mirar a Derek como siempre lo había hecho cada vez que él la llamaba. Al verse reflejada en los hermosos ojos color azul cielo de Derek, Daisy se calmó. Ella se veía como una ardilla normal. Ella no da miedo. Ella tampoco se ve como un monstruo. Todo está bien. Ella no será abandonada. Otra vez, Daisy sacudió su cabeza alejando los ridículos pensamientos que llegaban por sí solos a su mente, solo para sentir el ligero beso que Derek dejó en su frente. «Aguanta un poco, pronto te curaremos, bien», dijo Derek al entender que los temblores de la ardilla eran por dolor. Su voz era sumamente dulce, como si la mirada helada y sanguinaria de hace unos momentos al ver la herida de Daisy fuera una broma. La ardilla entonces recordó que todavía tenía una herida abierta, el dolor que estaba ignorando por tener tantas cosas en mente llegó desconcertándola. «Uf, duele, duele». Daisy se acurrucó en los brazos de Derek.
Zelda estaba a punto de llegar al nuevo almacén donde se esconderían, así que todos estaban preparándose. Nunca pensé que sentiría celos de una ardilla, habló Brittany al ver a la pequeña bola de pelos siendo tratada con increíble dulzura por Derek. Capítulo 54. Érase una vez una niña, parte 1. El nuevo almacén era más grande que el anterior, también su posición era discreta, gracias al anterior viaje por los cielos con Zelda, Derek y Daisy pudieron localizarlo. Apenas Zelda aterrizó, todos bajaron rápidamente para resguardarse antes de que los anteriores monstruos los encontraran. Zelda, puedes pasar, ¿verdad? Si no haremos espacio, Brandon habló mientras acariciaba las plumas de Zelda. Al bajar su mirada y ver al hombre, Zelda se sorprendió, de alguna manera la escena de él acariciando sus plumas se sentía muy familiar. Ella solo asintió, podía escuchar a sus polluelos chillando adentro junto a la voz joven de uno de los amigos de la ardilla apaciguándolos. Está bien, su mamá pronto vendrá, tranquilos. Zelda fue la última en entrar, y finalmente, las puertas delanteras del almacén fueron cerradas a 20 minutos de que comenzara la somnolencia. ¿Daisy sigue doliendo? La voz preocupada de Anna llegó a la ardilla que otra vez fue amarrada como una momia. Sí, estoy bien. Ya todos estaban tumbados exhaustos dentro del almacén. Zelda se encontraba acurrucada con sus crías y Adán en uno de los rincones junto con el colado Brandon. Cheji, tengo sueño, dijo Cecilia un poco atontada mientras abrazaba a César. Puedes dormir, no te preocupes, ya todo estará bien, contestó él mientras regresaba el abrazo a su hermana menor, preguntándose si era una coincidencia que él también tuviera sueño. Abuela, encontré esto, siéntate aquí. Antonio, que traía una silla, le hizo señas a Ana. Debido a que habían salido sin previo aviso, solo traían unas cuantas cosas con ellos, sobrevivir era la prioridad, además, la mayoría de las cosas estaban en la madriguera de Daisy. A excepción de la camioneta, todo lo demás no era de suma importancia. Oh, gracias, Antonio, contestó Ana, la cual por alguna razón se sentía muy cansada. Parece que todos estamos exhaustos. John, que regresaba también con una silla, habló mientras ofrecía esta a Derek. Estoy bien en el piso, puedes usarla, Derek contestó hacia el mayordomo. Oh, entonces tomaré la amabilidad del joven maestro. Parece que yo ya no soy el mismo de mi juventud, apenas unas cuantas peleas y quedé sumamente cansado, John dijo mientras reía. Derek comenzó a ver a los demás. La obvia cara de fatiga de John y Ana, César acurrucando a la dormida Cecilia mientras sus ojos también se cerraban de vez en cuando, Hugo golpeando sus muslos para mantenerse despierto, Zelda reposando con 3 bebés dormidos más un Brandon estirando sus mejillas para no roncar, Gerardo cabeceando cada 5 segundos y una de las mujeres recargándose en la otra dormitando. Todos los que mostraban cansancio y sobre todo sueño eran aquellos que tenían habilidades. Derek frunció su expresión. Él también sentía que en cualquier momento se quedaría dormido. Pero había una razón por la cual él no podía descansar sin preocupación, y esa razón era la pelota de felpa que estaba en sus brazos. Desde que llegaron, Daisy, después de tener una conversación con Zelda, estaba sumamente calmada y callada. Aun si la ardilla no lo decía, Derek estaba seguro de que haría algo sin decirle. Daisy estaba tranquilamente recostada en los muslos de Derek, permitiendo que sus brazos la enrollaran, como si estuviera dormida. Pasaron minutos, y ahora solo John y Hugo estaban despiertos de las personas mutadas. Señor John, puede descansar si está agotado. Yo estoy bien y puedo hacer guardia, los despertaré en caso de que escuche o vea algo raro. Antonio se acercó a John mientras le daba su chamarra para que se cobijara. Creo que en esta ocasión dejaré de ser terco. Gracias, Antonio, cuento contigo, dijo John en un tono cada vez más bajo. Él ya no podía frenar la somnolencia. Oye niño, despiértanos por cualquier movimiento, sin importar lo pequeño que sea. Hugo habló hacia Antonio mientras se recargaba en la pared cerrando sus ojos. Al ver que incluso Derek estaba recostado dormitando, Antonio sintió una sensación extraña.
Kelly, que ya había acomodado a los dormidos Brittany y Gerardo, tocó su barbilla pensante. Los únicos que nos vemos con energía somos nosotros tres, y si mal no recuerdo somos también los únicos sin habilidades. Diego se sorprendió por los murmullos de Kelly. Iré a vigilar la puerta trasera, después de tomar un arma, Kelly dijo seriamente con un siniestro presentimiento sobre la somnolencia de los demás. Iré contigo, puede que encuentre algo útil, Diego habló mientras también tomaba su arma. A diferencia del anterior refugio, el almacén en donde se encontraban actualmente tenía dos entradas, una delantera y otra trasera. La puerta delantera era la más grande y fue por la que entraron, mientras que la puerta trasera estaba en lo más recóndito del almacén y daba hacia un terreno más solitario y apartado. Antonio miró que Diego y Kelly ya no estaban a la vista, tomó también su arma y estaba dispuesto a encargarse de vigilar la puerta delantera. Pero entonces la voz reprimida y enojada de Derek lo asustó. «Esa pelota de pelo». Antonio volteó para mirar a Derek, el cual pensaba que ya estaba dormido, parándose con una cara sumamente fría. Y entonces entendió de dónde venía su enojo. La vendada ardilla que hasta hace poco estaba con su joven maestro ya no estaba. «Joven maestro. Va a salir». Antonio detuvo a Derek con ansiedad. Entendía por un lado la preocupación por Daisy, pero por otro él sabía que era sumamente peligroso salir. Antonio debatía en qué era lo correcto de hacer. «Joven maestro, es demasiado peligroso. Ni siquiera sabemos a dónde fue ella». Antonio dejó de hablar, Derek comenzó a darle palmadas en su cabeza torpemente. «Daisy es nuestra familia, y yo también haría lo mismo por ti, Ento. Pero como dijiste es peligroso, así que no puedes venir conmigo, eso era lo que me querías decir antes, ¿no? Joven maestro, es demasiado peligroso. Ni siquiera sabemos a dónde fue ella. Por eso, déjeme acompañarlo». Derek dejó la cabeza de Antonio en paz mientras le daba una de las pistolas que John usaba. «Te prometo que regresaré, cuida de los demás mientras no estoy, cuento contigo», dijo él mientras se daba la vuelta. Antonio tomó la pistola con un rostro serio mientras asentía. Y entonces, un pequeño gañido se escuchó. «Espera». Zelda había hablado hacia Derek, ella sabía que no la entendían, pero de todas maneras dijo lo que tenía en mente. «Te diré en dónde está». Una pequeña chispa del tamaño de una luciérnaga salió flotando cuando Zelda agitó un poco sus plumas. Esta chispa se dirigió hacia Derek, pasándolo para después detenerse en la puerta. Después de ver el gesto de B de Zelda, Derek se sorprendió para después dar un gracias silencioso y salir rápidamente del almacén. Zelda solo deseaba que él fuera rápido, dentro de poco ya no podría vencer el sueño, la poca fuerza que tenía la usó para crear esa pequeña y débil chispa que no duraría mucho. Al ya no sentir la presencia de aquel humano, Zelda recordó las palabras que le dijo Daisy. «Zelda, tenías razón, nosotras somos un peligro, bueno, sobre todo yo. Mi cuerpo está extraño, creo que lo mejor es que me vaya. Jajaja, antes hablé con mucha resolución, pero ahora no estoy segura de poder frenarlo. No quiero volverme un monstruo o que ellos me vean así. Estaré en aquel edificio destruido, en caso de que logre mantener mi mente regresaré antes de que despierten, pero si no, convéncelos de que no me busquen». Derek para ese entonces ya entenderá lo que piensas, y en la posibilidad de que regrese como un monstruo, puedo pedirte un favor. Zelda cerró los ojos soltando un resoplido triste. «¿Por qué siempre me piden que haga cosas difíciles?», pensó ella. 2. «Por favor mátame, antes de que le haga daño a alguien. Mátame», el mismo pedido que hizo su compañero de vida cuando la crueldad y la irracionalidad se estaban apoderando de él. Ella vio en sus ojos a través de la poca luz de cordura que le quedaba a aquel pedido silencioso. Y Zelda tuvo que hacerlo. De la misma manera que Tong lo pidió para no lastimar a sus crías, Zelda lo hizo por la seguridad de ellos.
En los pocos días que estuvo en la jungla, cuando hubo mucha obscuridad, ella vio en muchas ocasiones cómo los animales cegados podían incluso matar a su propia descendencia sana. Ardilla, tienes que soportarlo. Ella ya no quería ser la responsable de esas tristes decisiones. En un edificio pequeño completamente destruido, una pequeña ardilla estaba estática arriba de una roca. Ella tenía los ojos cerrados. Después de alejarse de la sangre, Daisy ya no sintió aquellos instintos de comer. Sin embargo, ella estaba segura de que ya no podía frenar los cambios en su cuerpo. Las experiencias anteriores la dejaron sumamente preocupada y aterrada. El hecho de no saber en qué se estaba convirtiendo fue el motivo por el cual ella tomó la tonta y egoísta decisión de irse mientras todos ya estaban cansados. Posiblemente Derek esté sumamente enojado cuando despierte. Daisy no sabía si mutaría a una apariencia aterradora. ¿Qué pasaría si mi mentalidad también cambia? ¿Y si sin darme cuenta me dejo llevar como antes y lastimo a alguien? Daisy prefería estar lejos, de esa manera nadie vería en caso de que se convirtiera en un fenómeno. De hecho, dentro de ella, había un temor mucho más grande que volverse un monstruo que quería ignorar. La verdadera razón por la cual tenía miedo de que la vieran así. Prefiero que me recuerden siendo una ardilla adorable, inofensiva y linda. Sí, Daisy no soportaría ver la cara de miedo o disgusto de sus personas cercanas hacia ella. Ella tampoco quería ser considerada una molestia o un peligro. Ella no quería ser dejada de lado por ya no gustarles. Podía ser un pensamiento tonto, pero este nació de las inseguridades y memorias trágicas enterradas en su corazón. Érase una vez una niña que cambió de nombre muchas veces. Érase una vez una niña que fue abandonada como siempre, y regresó a ser Mairena otra vez. Fin del capítulo 54.